Vamos a estudiar los circuitos RL serie. En el estudio de los circuitos RL serie vamos a tener las siguientes consideraciones. Tomen nota. Primero, la corriente se indica como I minúscula, en lugar de IL, debido a que I circula por todos los componentes. Entonces, en circuitos de corriente alterna, la I es minúscula, mientras que en corriente directa es mayúscula. Segundo, el voltaje a través de XL se marca como BL. El voltaje a través de XL, marcado como BL, puede considerarse como I XL, I por XL, perdón. Es decir, I por R. Repito, el voltaje a través de XL recuerden que es la reactancia inductiva. Vamos a simbolizarlo aquí. XL. XL es la reactancia inductiva. Se marca como BL, o sea, voltaje en la inductancia. Es igual a I por XL, I minúscula porque es corriente alterna. Que es lo mismo que decir I por R. Tercero, la corriente a lo largo de XL, debe retrasarse con respecto al voltaje en 90 grados. Entonces, IXL está retrasada 90 grados con respecto a BL. Aquí tenemos BL y aquí tenemos a IXL. Cuarto, IR e I. Cuarto, IR e I tienen la misma fase, ya que la R no representa reactancia alguna para la corriente alterna, a menos que se trate de una resistencia de alambre enrollado. Entonces aquí tenemos la IR y aquí mismo podemos tener la I del circuito en la misma fase. Quinto, la R en serie puede ser la resistencia interna de la bobina o una R externa en serie con la bobina. Entonces, ustedes saben que la bobina tiene un alambre y el alambre tiene una resistividad que se llama Rho, que es igual a 0.0178 ohmios por milímetro cuadrado por metro. Entonces, cuando se circula aquí una corriente alterna por esta bobina, va a haber una reactancia XL. Y va a haber una resistencia específica, que es R. Luego la impedancia, que es la suma de las dos, R más JXL, donde R puede ser la resistencia interna del alambre o puede ser también una R en serie. Eso es lo que quiere decir el quinto punto. R más XL igual a Z. Sexto, los valores pueden ser picos, RMS o instantáneos. Entonces puede ser el voltaje pico, RMS, que ya saben ustedes qué es,
raíz cuadrática media de todos los valores de la onda cero. O puede ser valores instantáneos, siempre y cuando se utilicen las mismas unidades. Siempre y cuando se utilicen las mismas unidades, se utilizarán valores RMS con fasores. Entonces, estos valores RMS se utilizan en el análisis en función de la frecuencia, o sea, con fasores. Con fasores. Esas son las consideraciones más importantes en cuanto al análisis de circuitos de corriente alterna. Para poder analizar circuitos de corriente alterna hay que estudiar las operaciones básicas de números complejos. Los números complejos se utiliza la I. Aquí en corriente utilizamos la J para que no confundirla con la corriente. Es el mismo operador, solo que se le da una letra diferente. Entonces debemos tener claro el concepto de lo que es un fasor y un vector. Entonces, veamos lo que es un vector. Un vector se le llama en física a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Es decir, tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Generalmente se usan para determinar la fuerza y otras magnitudes. Un fasor es diferente. Un fasor lo vamos a representar entonces en el plano cartesiano. Un fasor es una representación gráfica de un número complejo. Por ejemplo, R más JXL. Este es un número complejo, que es igual a la impedancia. O una oscilación. O sea, se representa un número complejo o una oscilación, de forma que el fasor suma, de forma que el fasor suma de varios fasores puede representar la magnitud y la fase de la oscilación. Por ejemplo, aquí podríamos tener la XL, aquí tendríamos la R. Entonces la suma de estas dos magnitudes nos representa, de estas dos componentes del número complejo, nos conforma un resultado que se llama Z. La Z no es un fasor, oye, anoten eso por ahí. La Z no es un fasor, es decir, la Z no se mueve en el tiempo. La Z no es un fasor, no gira. El fasor es el voltaje y la corriente. El voltaje y la corriente son los que van girando. Entonces esto más bien sería una suma vectorial de R más XL igual a Z. ¿Sí? Si vamos a representar propiamente un fasor, tenemos que representarlo como el voltaje o la corriente en un circuito de corriente alterna. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, BR, lo tenemos acá, en el eje de los números reales, porque el voltaje en la resistencia es un número real. Por aquí tendríamos BL, que es el voltaje en la inductancia. Y si estos dos números son iguales, tendríamos un B total, o B, sí, un B consumo total. Un B total. Estos sí son fasores, porque es voltaje. Lo mismo sucede con la corriente. La corriente, tendríamos aquí IR. Por aquí tendríamos, entonces aquí tendríamos la I
XL que se retrasa con respecto a la corriente en el resistor. Tendríamos una I resultante aquí, que sería la I total. Estos sí son fasores porque son corriente y voltaje. Estas, el primer triángulo, no son fasores, son vectores, una suma vectorial de dos magnitudes que no tienen una oscilación. Vamos a considerar un circuito de RL serie con las siguientes características. Vamos a colocar un resistor aquí para limitar la corriente de la bobina. Un generador de corriente alterna. Este resistor lo vamos a considerar de 100 ohmios. Y esta XL la vamos a considerar también de 100 ohmios. Atento, esta es la XL, no la inductancia. El voltaje de la fuente lo vamos a considerar de 141.42 voltios. Entonces el voltaje de la fuente lo vamos a expresar como ese día lo aprendimos, ¿verdad? Voltaje de la fuente igual a 141.42 por el coseno de WT más 45 grados. Significa que esa fuente tiene un ángulo de 45 grados. Tendríamos el voltaje de la fuente o voltaje total. Y vale 141,42 voltios. Esto aquí hay 45 grados. Correcto, aquí tendríamos el voltaje del resistor. Y por acá el voltaje en la bobina. Como la fuente es de 141.42 voltios, aquí van a caer 100 y acá en la bobina van a caer 100 también. Lo podemos escribir así: 100 voltios, que es VR, y por acá también 100 voltios, que es BL. Si ustedes miran y si sumáramos el voltaje en la bobina más el voltaje en el resistor, si lo sumáramos linealmente nos darían 200 voltios, pero la fuente apenas tiene 141. ¿Por qué? Porque no es una suma lineal, es una suma vectorial. O sea, se suma este más este, pero con el ángulo de 45 grados. Aquí tendríamos 90 grados. El voltaje de la bobina, como la corriente no cambia instantáneamente, él se adelanta al voltaje en el resistor. Entonces tendríamos adelantado en 90 grados. La suma de estos dos nos daría 141, no nos da 200. Entonces, consideraciones aquí con respecto a este circuito. Ahorita vimos las consideraciones generales. Ahora voy a anunciar algunas consideraciones particulares de este circuito. Primero, BL. Primero, el voltaje BL está 90 grados fuera de fase con respecto a I. Entonces aquí tenemos el voltaje en la bobina, que está a 90 grados con respecto a la I. Y en este caso sería la I total, que estaría aquí en el eje donde está el BR. ¿Sí?
Entonces, este BL yo lo puedo trasladar hacia acá. Recuerden que en plano cartesiano también puede estar acá. Yo lo que hice fue que lo trasladé hacia acá para que se vea la sumatoria. Segundo, BR tiene la misma fase que I. El voltaje en la bobina tiene la misma fase que I. La I estaría por aquí. Tercero, BL está 90 grados fuera de fase con respecto a BR. Aquí lo vemos. BL está a 90 grados con respecto a BR. De la tercera. Cuarto, el voltaje total del generador es la suma fasorial.